hermanos a este espacio de reflexión. Hoy, día jueves, vamos a escuchar el texto de San Lucas, que está tomado del capítulo 11, versículos del 14 al 22, al 23. Vamos a disponer nuestra vida para que sea el Señor quien nos guíe con esta hermosa carta de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús estaba expulsando el demonio de un hombre que había quedado mudo. En cuanto el demonio salió, el mudo comenzó a hablar y la gente quedó admirada. Pero algunos de ellos dijeron: Él expulsa a los demonios porque tiene el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían que les mostrara algún signo del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: Si los habitantes de un reino están enfrentados unos con otros, ese reino va a la ruina y las familias se pelean unas con otras. Si ustedes dicen que yo expulso los demonios con el poder de Belcebú, eso significaría que Satanás está dividido contra sí mismo. Pero entonces, ¿cómo permanecerá su reino? Y si yo expulso los demonios con el poder de Belcebú, ¿con el poder de quién los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo expulso los demonios con el poder de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre bien armado cuida su casa, todas sus cosas están seguras. Pero si viene alguien más fuerte que él y lo vence, le arrebata las armas en las que confiaba y dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto está enmarcado en una oración que previamente Jesús le ha enseñado a sus discípulos. Los discípulos, apenas al comienzo del capítulo 11, versículo 2, le han dicho: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les enseña lo que conocemos como el Padre Nuestro. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y luego entonces Jesús invita a que pidan y Dios les dará. Inmediatamente después de que Él les enseña cómo orar, cómo hablar con Dios, cómo dirigirse hacia ese Padre que tanto ama, que tanto nos ama, pues entonces expulsa de un demonio de un hombre que está mudo, de un hombre que no puede dirigirse con palabras hacia Dios. Está mudo, pero no solamente está mudo en la parte física, ¿no? Que no puede hablar, que tiene la lengua, como decimos, la lengua atada, ¿no? Que no puede hablar, sino que está mudo espiritualmente. Uno puede dirigirse a Dios en el silencio, hablar con el Señor, pero cuando uno está mudo en su alma, está mudo en su espíritu, ni siquiera en el silencio se puede dirigir a Dios. Hay muchos que hablan a Dios oralmente, a veces casi al grito, ¿no? Pero no pueden hablar a Dios en el silencio, les cuesta. Entonces el Señor nos invita a que demos paso al Espíritu de Dios en nosotros, para que el Espíritu hable en nosotros. Porque, dirá San Pablo, nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Y entonces el Espíritu viene en nuestra ayuda para que pidamos lo que nos conviene. Es el Espíritu de Dios el que nos ayuda a dirigirnos a nuestro Padre. Por eso también es importante esa oración en silencio y que nos lleva hacia el encuentro con Dios, que nos hace entrar en diálogo, en un diálogo de amor con el Padre que tanto nos ama. Tenemos que pedirle al Señor que también libere nuestra vida de esa mudez espiritual, no solamente de la mudez física, sino de la mudez espiritual que nos hace vivir ensimismados. Esa mudez espiritual nos hace vivir en nosotros mismos, sin poder dirigirnos hacia ese Padre que nos ama. ¿Por qué no aceptan que Jesús libera con el poder de Dios? ¿Por qué le dicen que Él libera con el poder de Belcebú?
Es terrible esta acusación. Mira que decir que Jesús libera con el poder del demonio. Es terrible esta acusación. ¿Por qué no aceptar que Jesús está liberando con el poder de Dios, que está haciendo presente el reino de Dios entre nosotros? Porque aceptar que Jesús libera con el poder de Dios es comprometerse. Lleva a un compromiso. Y es más fácil hacer la propia voluntad que la voluntad de Dios. Es más fácil vivir una fe sin compromiso que comprometerse con el Señor. Por eso entonces ellos dirán que expulsa con el poder de Satanás. Sin embargo, somos conscientes por la fe que hemos recibido que Jesús no puede actuar con el poder de Satanás, porque el amor de Dios es siempre más grande y más poderoso que el poder del mal. Siempre es más grande. La presencia del reino de Dios entre nosotros, pues son las acciones de Jesús, que vence al mal y que entra en el corazón del hombre para ser dueño y señor, para amar al hombre y que el hombre también ame a Dios. Esas pruebas de que Jesús ha venido para instaurar el reino de su Padre, pues son estos signos que va manifestando la liberación de este hombre que está atado por el mal. Jesús, que ha liberado del mal a muchos, en el Evangelio, pues a un hombre mudo. Pero cuando Jesús libera, hace una invitación al compromiso. Hoy no lo hemos escuchado, pero el versículo 24 de este mismo texto que vamos leyendo hasta el 25, hasta el 26, dirá que cuando el espíritu es liberado, es expulsado, el espíritu del mal es expulsado de un hombre, este se va a tierras áridas y al no encontrar dónde quedarse, regresa. Y cuando encuentra la casa limpia, va por otros 7 espíritus del mal peores y se apodera, y entonces todo es peor. Por eso, aceptar que Cristo nos libera con el poder de Dios, pues es comprometernos. Rechazarlo, pues es aceptar vivir con la casa sucia. Es aceptar que queremos rechazar verdaderamente el Espíritu de Dios en nosotros. Por eso, la invitación que si Jesús nos libera de esa mudez espiritual que nos impide el diálogo con Dios en el silencio, aceptar que Jesús nos libera es aceptar que lo hace con el poder de Dios en nosotros, para que en nosotros se manifieste que Dios se ha hecho presente en su pueblo. Por eso, hermanos, pues comprometámonos con el Señor, aceptemos la liberación que Él nos trae y comprometámonos para que estando vigilantes a ese amor de Dios en nosotros, no aceptemos que el mal pueda regresar. Pues pidamos a Dios que nos libere y pongámonos en esta Cuaresma bajo la protección de nuestra Madre Santísima. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos.